Primero que todo, buenas tardes, gracias por venir. Espero que se puedan llevar algo para la casa de por dónde empezar a explorar en caso que todavía no hayan usado Kubernetes y en el caso que no hayan usado Yuyu. Okay. Entonces, esto es lo que vamos a ver, qué es Yuyu, qué es Kubernetes, cómo se complementan. Canonical tiene una distribución de Kubernetes que vamos a dar una mirada de qué es lo que la diferencia respecto a usar otras soluciones. Una demostración de cómo instalar un clúster de Kubernetes usando Yuyu y finalmente por dónde pueden empezar a contribuir en caso de que tuvieran interés. Bueno, como ya les mencionaron, yo trabajo en el grupo de Sustaining Engineering. Eso es también en algunas partes conocido como soporte nivel 3 o soporte ingeniería. Nosotros en mi grupo tenemos cobertura global y nosotros mantenemos tanto los paquetes de Ubuntu, todos los que ustedes pueden instalar a través de apt. Luego hay un repositorio extra que se llama Ubuntu Cloud Archive, que contiene paquetes más nuevos que los que pueden encontrar en los repositorios principales de Ubuntu, pero son específicos si a usted le interesa instalar OpenStack. Y ahí hay una serie de dependencias desde QEMU hacia librerías de Python y todo. Además, dentro de las cosas que mantenemos, está Yuyu, que es un orquestador de servicio, está MAS, que les permite instalar hardware, pero con ciertas características cloud. Es decir, ustedes van a tener un endpoint con una API REST y van a poder solicitar hardware de la misma manera en que lo harían en un cloud público. Entonces, ¿qué es Yuyu? Como dice ahí, es una herramienta para modelar arquitectura orientada a servicio. Ese es como el tagline. Ahora, típicamente la gente que primero escucha de Yuyu viene con la idea de esto es una alternativa a Puppet, a Chef o alguna otra gestión de configuraciones. Y eso no es así. Cuando uno viene con esa idea en mente, lo único que se lleva es una desilusión, porque en un ambiente que yo manejo con Puppet, yo voy a poder decir, mira, esta máquina yo quiero que tenga SSH corriendo, quiero que tenga Apache, quiero que tenga htop, porque es lo que usa el sysadmin, y voy a empezar a seleccionar cuidadosamente los paquetes que me interesan, las configuraciones, etcétera, etcétera. Y si bien yo voy a tener un rol, y ese rol lo puedo aplicar a n máquinas, ¿cierto? En el caso de Yuyu, yo no veo las cosas a ese nivel, yo no las veo al nivel de paquetes, los veo a un nivel un poco más arriba, que es el nivel de un componente que puede proveer un servicio. Y ese servicio puede ser un servicio web, puede ser un servicio de base de datos, MySQL, Postgres, puede ser ese tipo de cosas. Y cada uno de esos servicios tiene una interfaz, y esa interfaz yo las puedo conectar. Entonces, yo tengo que mi aplicación de web requiere de la interfaz de MySQL, yo los conecto, intercambian credenciales, y yo a partir de ahí puedo empezar a usar la base de datos sin ningún problema. Estos dos servicios pueden vivir en la misma máquina o no. Eso es indistinto y eso queda a placer del administrador. Una de las maneras de usar Yuyu es a través de la GUI. Y acá es donde empezamos a ver esta idea, donde yo ya no tengo máquinas, sino tengo un servicio que es el de WordPress, que consume un MySQL, y este MySQL también yo lo estoy reutilizando para un MediaWiki. Y en el caso que está arriba es la aplicación de NTP para asegurarme que mis máquinas estén sincronizadas. Luego, a medida que mi modelo puede ir siendo más complejo, yo necesito poder repetir esto, y la idea de tener una interfaz donde yo voy arrastrando cajitas
como un primer acercamiento es interesante, pero ya después quiero algo más ágil, algo donde yo pueda poner en scripts, para poder ponerlo en mi CI o CD, dependiendo lo que yo quiera hacer. Y ahí la interfaz es de línea de comando y yo puedo hacer lo mismo. Yuyu deploy WordPress, esto por debajo va a alocar una máquina en el cloud que yo tenga configurado. Y los diferentes clouds que soportamos son desde AWS, Google Compute Engine, OpenStack. También es posible hacer esto mismo, pero de manera local, y para eso usamos contenedores LXD. Y la razón por la que se usa LXD es porque LXD son contenedores machine containers, que yo ya no tengo un single process como en Docker, sino que tengo mi proceso padre es el init, y a partir de ello puedo tener cualquier cosa corriendo. Es una diferencia sutil, pero que nos permite hacer lo que nosotros queramos dentro de esas máquinas y tratarlas como una máquina propiamente tal. Y el Add Relation es el que nos va a permitir conectar estos dos servicios. Ahora, si la línea de comando es asíncrona, es decir, yo le doy yuyu deploy y retorna inmediatamente, eso le solicita al controlador y el controlador por detrás está trabajando, primero aloca la máquina y hace todo su trabajo. También es posible usar yuyu cuando yo quiero tener mi modelo versionado, lo quiero tener de una manera en la cual yo lo vea y diga, ok, así se están relacionando los componentes, y esto lo puedo hacer a través de un bundle. Y un bundle es simplemente un YAML con ciertas claves. Entonces, simplemente al bundle yo le digo qué serie de Ubuntu me interesa usar. Luego mi set de aplicaciones, en este caso, ahí me falta una D, es etcd. ¿De dónde sacar esto? Y esto DSS es el prefijo del Charm Store. El Charm Store es el lugar donde tenemos todos estos componentes disponibles para usar, los cuales son públicos. Existen algunos que utilizan ciertos resources que pueden ser necesario comprarlos. Algún binario, algún asset necesario para poder incrementar las capacidades de un determinado servicio, pero son los menos. Y luego tenemos que queremos 3 unidades de esto. Es decir, mi servicio, yo ya no estoy hablando de una simple máquina, voy a estar hablando de 3. Pero la gracia es que todo el encapsulado de código de cómo hacer un clúster de 3 unidades de etcd, todo vive dentro del Charm. Y yo simplemente, si yo no soy el que está desarrollando ese Charm, simplemente lo quiero consumir porque mi aplicación quiere guardar cosas ahí, no tengo para qué meterme con los detalles de cómo funciona el clúster, cómo administrar ese clúster, está todo ahí adentro. Y finalmente, las relaciones. Acá yo describo todas las relaciones que me interesan. Y esto, en este caso, es una porción del bundle de Canonical Kubernetes. Igual ustedes pueden encontrar otros bundles de usuarios de la comunidad, algunos de OpenStack, otros de Big Data, que sé yo, un clúster Hadoop, un clúster para Elasticsearch y análisis de logs. Hay diferentes cosas, todos por supuesto en diferentes grados de madurez y mantenimiento. Ahora, dentro de las cosas que yo he ido mencionando han empezado a aparecer ciertos términos. El primero es Charm. ¿Qué es un Charm? Es un directorio donde yo tengo que implementar como autor del Charm al menos 2 hooks, que son simplemente scripts, es un ejecutable. Pueden escribirlo en lo que sea, desde Shell Script, que eran los primeros Charms, y hoy en día hay algunos Charms escritos en Golang, pero el grueso del ecosistema de los Charms se escribe en Python. Hay una serie de utilidades en Python y tiende a ser el cual con uno logra la mayor rapidez para lograr algo funcionando.
Y como les decía, los dos hooks necesarios son install. El install me va a decir, puedo traer paquetes vía apt. Si es que yo quiero el charm darle soporte para algo que no sea Ubuntu, también es posible. Se soporta OpenSUSE y CentOS. Yo podría escribir un charm para ellos. Luego, el config change. Es el hook que va a ejecutarse cada vez que sea necesario cambiar alguna configuración. Es decir, el usuario dijo, ¿sabes qué? Ahora ya mi dataset ya creció, yo necesito incrementar los buffers de InnoDB. Entonces, incremento la memoria y el config change es el encargado de reescribir las configuraciones de MySQL, aplicarlas en caliente, cosa de que no tener que reiniciar el servicio, etc. Y luego hay algunos, como Cluster Relation Joint, que se va a ejecutar cuando el usuario diga, yo ya no quiero una sola unidad, quiero 3 unidades. Y es el momento de configurar el cluster. El caso de por ejemplo, Rabbit, va a ser un RabbitMQ-CTL Joint Cluster y va a haber toda una comunicación entre ellos tres. En el caso de lo que es una application, es simplemente la instancia de un charm. Cada vez que yo digo yuyu deploy MySQL, si yo no agrego un argumento extra, toma el nombre del mismo charm, pero yo puedo tener múltiples del mismo. Luego el unit es lo que compone el application y pueden ser uno o más, y esa es la nomenclatura que se usa, un slash y un numerito. Y ese número es incremental y nunca se reutiliza. Luego, un controlador puede tener múltiples modelos. Entonces, hay usuarios que tienen su modelo de producción, su modelo de staging, su modelo de testing, y es donde, dependiendo cuál es el modelo, a qué usuarios les dan acceso al mismo tiempo, qué redes tienen que usar, etcétera, etcétera. Y finalmente el controller, que es donde está corriendo el UUD, que es donde vamos a tener el encargado de mantener todo este circo en el aire. Yo también le puedo dar un nombre y típicamente yo voy a tener uno en cada región. Hoy en día el último release estable, que es UU 2.2, no soporta poder hacer relaciones entre diferentes modelos, pero en el siguiente, que es 2.3, que sale, ya está en beta, así que va a ser fin de mes, principios de diciembre, yo voy a poder relacionar servicios que están en un modelo o que está dentro de un controlador hacia otro modelo. De esa manera vamos a empezar a soportar historias como múltiples regiones. Voy a poder tener un clúster de MySQL en la región US East 1 y voy a tener otro en US West. Y la gracia es que yo ya no voy a depender de cuál es la API del cloud público que yo quiero usar. Entonces yo tengo control sobre mi arquitectura. Esa es la diferencia de por qué yo podría querer usar UU por sobre otra cosa. Todo esto lo voy a poder probar en mi máquina, en un cloud, etc. Ok. Ahora, todo esto siempre estábamos hablando de máquinas, ya sean virtuales, físicas o machine containers. Y Kubernetes también maneja cluster. Cluster, que está una palabra bien manoseada. Pero la diferencia es que son application containers en su máximo exponente Docker. ¿Quiénes son familiarizados con Kubernetes? Ya. Entonces, bueno, Kubernetes fue inicialmente desarrollado por Google con su pequeña experiencia en manejando plataformas a gran escala, y lo liberan esto como un proyecto open source hace 2 años, y esto prendió mucho. Hoy en día
tienen Kubernetes es una serie de primitivas que te permiten administrar un gran número de aplicaciones Docker. Tiene ciertos conceptos encima para poder abstraerlo y manejarlo, como los pods, que yo cuando instalo una aplicación Docker en realidad estoy instalando pods y ellos me van a permitir escalar. Y ¿en qué se caracteriza la versión de Kubernetes que utiliza Canonical, o que distribuye Canonical, o que promueve Canonical? Una de las partes más interesantes y que diferencia a una empresa que históricamente ha hecho una distribución de Linux, que para los que no están tan familiarizados, uno cuando instala un paquete de vía apt, dice, ok, yo estoy instalando Genome Shell 3.26, que es la versión actual. Pero en realidad hay una serie de parches encima. Algunos parches son para reparar errores que están solamente disponibles en la versión de desarrollo o en una versión más reciente. A veces son parches para extender alguna pequeña funcionalidad. Y esto en las distribuciones es lo normal. Es una de las cosas que hace la distribución, y por eso a veces uno puede decir, oye, tengo tal versión de tal software en Ubuntu y no funciona, y la tengo en OpenSUSE y sí funciona. Y nadie entiende por qué. Es por eso, pueden haber parches encima. Entonces, a pesar de toda esta historia donde parchar el software es algo del día a día, para la versión de Kubernetes se optó por un camino diferente, que es entendiendo la rápida velocidad con la que se está moviendo el desarrollo en Kubernetes y en Docker, es utilizar directamente las versiones de upstream. Hoy en día, en la última versión, la 1.8, a la semana de que se había hecho el release, ya era posible utilizarla con el bundle de Canonical. Ahora, para lograr eso, la manera en que se distribuye no es a través de un Debian package en los repositorios de Ubuntu. Y la razón de eso es porque hay toda una mecánica de gatekeepers que se aseguran que lo que entra a los archives fue revisado por el equipo de seguridad, que no hay regresiones. Y es por eso que ustedes ven que una versión de Ubuntu, una vez que se hace el release, ya después los updates que tiene son bug fixes solamente. Porque el trabajo de integración es muy grande. En el caso para lograr distribuir Docker y Kubernetes de una manera más ágil, se utiliza Snappy, que son para distribuir aplicaciones. ¿Alguien ha oído de Snappy? ¿No? Flatpaks. No. Imagínense la idea de Docker, pero aplicada para distribuir software en una máquina, que no necesariamente va a ser un demonio, que no necesariamente requiere configuraciones de red especiales, sino que es solamente, me interesa distribuir un programa con sus dependencias en un ambiente aislado y no quiero que afecte el alrededor de mi sistema. Es decir, no quiero que acceda a mi home, no quiero que acceda a bar lib, sino que solamente a lo que la aplicación realmente necesita. Y eso ha funcionado bien. Las versiones que se han hecho a través de este método son desde 1.5, si mal no recuerdo. Luego, otra característica de por qué podrían querer seguir este approach es que gracias a que por debajo está Yuyu, yo voy a poder usar las mismas configuraciones, la misma manera de instalar Kubernetes sin importar dónde lo quiera hacer. Lo puedo hacer en el data center de mi empresa, lo puedo hacer en un cloud de AWS, porque resulta de que el equipo de seguridad ya decidió de que AWS era una zona segura.
y no voy a poder usar necesariamente Google Compute Engine, por ejemplo. Y al poder tener LXD, los desarrolladores van a poder levantar su propio clúster de Kubernetes en el mismo laptop y de esa manera probar y ir iterando de una manera mucho más ágil. En el caso de Kubernetes, para lo que es conectividad de red, existen múltiples plugins, pero en el caso de la versión de Canonical solamente soportamos Flannel o Calico. Flannel es el por defecto y que se soporta en todas las nubes. Y Calico se soporta en AWS, OpenStack, Google Compute Engine. Ok, entonces esto es una simplificación de qué componentes tiene un clúster de Kubernetes. Entonces, acá tenemos los diferentes pods, vamos a tener Kubelet, que es el que se va a encargar de hablar con la API de Kubernetes y ir decidiendo qué es lo que debe hacer en ese determinado worker. Y el proxy, que es el que va a darle acceso a los usuarios a acceder a la aplicación web o lo que sea que fue instalado en este clúster. Eso es como luce Kubernetes. Y esto es como luce lo mismo, pero desde el punto de vista de Yuyu, cómo está modelado. Y acá, si se fijan, tenemos Kubernetes Worker. Y Kubernetes Worker simplemente agrupa el Kubelet, cAdvisor y Kubeproxy. Yo ya no me tengo que preocupar de los detalles de qué vive dentro de eso. Luego, el plugin de red, yo simplemente tengo esto que es un subordinado, que imagínense como un plugin para el Charm. Es un poquito diferente, pero para no entrar en el detalle de la implementación. Entonces, de esa manera yo le puedo decir a mi Kubernetes Worker, ¿sabes qué? El plugin de red que tienes que usar es Flannel. Y yo lo podría intercambiar siempre y cuando mantenga la misma interfaz, lo voy a poder cambiar. Lo mismo con los certificados. Yo voy a estar reutilizando mi proveedor de certificado, en este caso EasyRSA. Pero hay otro charm que implementa Let's Encrypt. Además, dentro de las otras gracias que yo voy a tener al estar utilizando esta manera, es que los charm implementan acciones. Y las acciones son simplemente un script que hace algo. Dependiendo del charm es qué acciones voy a tener disponible. Y para el caso de los de Kubernetes, yo puedo crear un registro, por ejemplo. Tengo acciones para limpiar imágenes, todos esos scripts que uno típicamente va recolectando, que va encontrando pedacitos y los va tirando a una carpeta de scripts. Bueno, en el caso de los charms, la idea es ir teniendo todo eso concentrado como parte de la solución de mi aplicación. Y de esa manera nadie se pierde del beneficio de todos estos scripts que muchas veces son bastante específicos para mi entorno. No siempre son tan reutilizables. Pero el tenerlos viviendo junto a la aplicación va a permitir de que no sea el que solamente una persona tiene el conocimiento. Es decir, como decía el charlista anterior, es parte del código, está versionado, podemos testearlo, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a ir a la demo 2 ya. Como nos queda poco tiempo, yo lancé, antes de empezar la charla, un deployment. Y el status se ve así. Entonces,
el master contiene la configuración que yo voy a necesitar y de esa manera yo simplemente puedo empezar a funcionar. Por defecto se instala el dashboard y Grafana, InfluxDB y una serie de cosas ya están listas. Si es que yo, en este caso yo partí con solamente 3 unidades. Es decir, mi clúster es de este tamaño. Si es que yo necesito mayor capacidad, es simplemente hacer eso. Y se va a encargar de alocarme una máquina, configurar todo, unirlo al clúster y dejarlo listo para funcionamiento. No es más que eso. Y si en algún momento yo necesito reducir el tamaño porque ya pasó el Cyber Monday, es simplemente remove unit. Y le digo cuál es el unit que yo quiero remover, que puede ser ese. Esto por debajo, en este caso lo que yo estoy usando es OpenStack. Y ahí están las máquinas corriendo. Yuyu va a encargarse de administrar todo lo que son los security groups, va a abrir las reglas necesarias porque el charm le dice, oye, yo para funcionar necesito estos puertos y los va a abrir. Al momento de hacer el relation yo voy a poder, Yuyu va a encargarse de que las reglas del security group sean las correctas para que no haya mayor acceso que el necesario. Eso, no alcanzamos a ver más, pero sí, si alguien tiene dudas... Tenemos espacio para 2 preguntas. Sé que el que quiera hacer una pregunta, levante la mano y le acerco el micrófono. No les creo. Ok, tú segundo. Hola, Carlos acá. Respecto a Cloud Foundry, ¿por qué debería elegir Yuyu versus Boch? ¿Versus? Boch. No estoy familiarizado con Boch. ¿Me puedes dar Exactamente lo mismo. Yuyu es más reciente, pero Boch es lo que están utilizando Cloud Foundry como pivotal. Yuyu existe hace unos 4 o 5 años. La versión original estaba escrita en Python, con Zookeeper era muy diferente en términos de arquitectura. Las versiones actuales, ya desde hace 4 años, está escrita en Golang. La cantidad de providers de clouds que nosotros soportamos son los antes mencionados, AWS, Google Compute Engine, Hojent, no sé si todavía lo soportábamos, pero también estaba soportado. No te sabría decir con respecto a Boch por qué es diferente o por qué debería usarlo. No estoy tan familiarizado. Vale, gracias. Acá tenemos otra pregunta. Cuando vas a hacer escalamientos automáticos, tú defines un clúster de 4 servidores, pero dejas operativo 2 y quieres que ¿cómo estableces los límites? ¿Lo haces con Yuyu o lo haces con Kubernetes? ¿Y dónde estableces el límite para que él escale a los siguientes servidores, contenedores, servicios, aplicaciones? Yuyu por defecto no hace autoscaling. ¿Ya? Los clientes que nosotros tenemos, algunos tienen autoscaling a través de sus propias soluciones y sus propias métricas. En las últimas versiones es posible que el charm entregue métricas de uso. Pero Yuyu aún no reacciona en base a esas métricas, solamente se recolectan. Sí. Acá hay una pregunta. Acá tenemos la última pregunta. Hola, gracias por tu presentación. Yo quería preguntarte si has tenido experiencia con otros frameworks como Days y cuál sería el beneficio de usar Yuyu versus Days. Con Days, en algún momento cuando lo usé fue hace
3 años, 4 años, así que no sé, según entiendo es completamente diferente a lo que era, porque en ese momento ellos estaban basados en el Heroku Tool Belt y estaban intentando hacer su propio PaaS, ¿no? Hoy en día entiendo que es full Docker-based, entonces no te sabría hacer una comparación. Yep. Ahora sí, el hecho de que sea Docker-based lo deja en una capa más arriba respecto a esto, porque tú con esto vas a poder definir modelos de lo que sea. Por ejemplo, tenemos usuarios que tienen sus propias aplicaciones corporativas, han escrito sus propios charms privados y manejan toda su arquitectura de esta manera. Y la gracia es que no han salido del data center, si bien es una herramienta nueva, no introduce tantos cambios en términos de, mira, tu aplicación ahora la tienes que correr como un single process en un container. Las aplicaciones siguen viendo una máquina, pueden escribir donde sea, es un poquito más intermedio el paso. Bueno, quedaron algunas preguntas pendientes. Pueden encontrar a Felipe en el Drink Up. Ahí se pueden acercar y conversar largo y tendido sobre Kubernetes y Yuyu. Así que den un aplauso a Felipe.